Estamos tratando acerca de el clamor que cada uno debemos de hacer hacia nuestro Dios. En esta hora vamos a hablar en cuanto a un clamor en un lugar extraño. ¿Qué es esto? Se refiere a la oración de Jonás. Jonás clamó en un lugar extraño. Jonás capítulo 2 es donde nos narra esta historia real, verídica, que nos habla en cuanto al clamor donde él realizó en este lugar tan extraño que a continuación vamos a disertar. Jonás era un profeta de Dios, pero cuando fue llamado para llevar a cabo ese llamamiento, desobedeció a Dios. Y en vez de ir a predicar a Nínive, a donde Dios lo llamó para que él predicara, huyó de la presencia de Dios para irse a un lugar llamado Tarsis. Eso se encuentra en Jonás capítulo 1, versículos del 1 al 3. Pero también Dios preparó un gran pez para que tragase a Jonás, y en el vientre de este gran pez este hombre estuvo 3 días y 3 noches, y eso lo dice Jonás capítulo 1, versículos del 15 hasta el 17. ¿Dónde oró Jonás? En el vientre del gran pez. Vamos a leer desde el capítulo número 1 de Jonás, en los versículos del 15 hasta el final, y así saltamos al verso número, o al capítulo número 2. Y nos dice de la siguiente manera en Jonás 1, del 15 al 17. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Un clamor en un lugar extraño. ¿Dónde oró Jonás? Desde el vientre de un gran pez. Algunos han enseñado y han dicho que era una ballena, aunque realmente el texto no nos dice que era una ballena. Pudo haber sido, sí, una ballena, como también pudo haber sido un gran tiburón. El texto simplemente lo dice que era un gran pez. Desde el vientre de este gran pez, Jonás oró. No era, como les decía, una ballena. No importa cuál fuere este animal, el punto es que era un gran pez. Ese es un lugar extraño para orar. Completamente extraño para orar. No es el lugar que uno escogería para orar, ¿verdad? No creo que algunos de nosotros iríamos al mar a buscar a un gran pez para que nos tragase y allí oráramos desde el vientre de un gran pez. No es el lugar que escogeríamos para orar. No sería un lugar privado con Dios, como aprendimos en la enseñanza anterior, que es necesario buscar un lugar privado y es necesario ir a ese lugar privado para hablar con Dios. Pero en este caso, mis hermanos, el vientre del gran pez no es un lugar que escogeríamos o buscaríamos para tener nuestra privacidad con Dios. Pero era el lugar en donde Jonás estaba, y ese fue su lugar de oración. En segundo lugar, mis amados hermanos, ¿por qué oró Jonás? Estos versículos del 2 hasta el 6 nos enseña el por qué oró Jonás. En primer lugar, porque Jonás estaba angustiado.
Miren lo que dice en el verso número 2 y nos dice de esta manera: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Entonces, ¿por qué oró Jonás? Porque él estaba angustiado. No había orado por mucho tiempo. ¿Y por qué no había orado por mucho tiempo? Pues porque él estaba huyendo de Dios. Él estaba viajando. Estaba descuidando también sus responsabilidades espirituales. ¿Por qué? Pues él era un profeta, llamado por Dios para predicar su palabra, pero él estaba descuidando ese llamamiento que Dios le había dado, el de predicar su palabra en los lugares, especialmente en Nínive, que nos menciona en el capítulo número 1. Jonás entonces ya no había orado por mucho tiempo, estaba huyendo de Dios, estaba descuidando sus responsabilidades espirituales, en este caso él como profeta. Y también estaba angustiado porque se había dormido durante el trayecto de viaje que hacían allí en la lancha o en la barca, en donde estaban viajando sobre el mar, cuando él y los señores que iban en el barco estaban viajando hacia Tarsis. Él estaba de una manera huyendo de la presencia del Señor. Así que allí no había tiempo para orar, ¿verdad? Al contrario, dice el versículo que él bajó. Eso dice Jonás 1, del 5 al 6, si lo leemos en el capítulo 1, versículos 5 y 6, y dice: y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Miren, habían dioses allí, diferentes dioses, ¿verdad? Los señores que viajaban ahí tenían diferentes dioses. Y dice: echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Se había levantado una gran tempestad en el mar. ¿Por qué motivo? Porque allí Dios estaba actuando debido a que su profeta Jonás se estaba huyendo de su propia presencia. Y entonces Dios levantó un gran viento en el mar y la barca se estaba hundiendo, casi que se volteaba. Y entonces los señores que iban allí, según el texto, que eran marineros, ellos no adoraban al Dios verdadero. No era el Dios de Jonás el Dios de ellos, sino que adoraban a distintos dioses. Y cada uno, dice el texto, que clamó a su Dios. Pero Jonás, hermanos, no estaba orando. Al contrario, se echó a dormir. Y lo despertaron y le dicen: dormilón, ¿qué tienes? Levántate, mira, nos estamos muriendo. Clama a tu Dios. A lo mejor el Dios tuyo sí te va a escuchar, porque el Dios de nosotros no nos oye. Bueno, aquí podemos aprender, amados hermanos, que hay tantas personas que no claman a Dios, sino que claman a otros dioses. Aquí hay un ejemplo vivo, que los marineros tenían a su propio Dios y a su Dios clamaba. ¿Quién es el Dios de usted? ¿Quién es el Dios de usted que está aquí sentado en esta iglesia? ¿Y quién es el Dios de usted que usted está escuchando esta transmisión? ¿El Dios de usted es el Dios de Jonás? ¿O el Dios de usted es como los dioses de los marineros, que no sabemos, que desconocemos cuáles eran los dioses de estos personajes? El punto es que, ¿por qué oró Jonás? Porque él estaba angustiado. Pero en su momento, él no estaba orando, sino que se había echado a dormir. Jonás realmente estaba angustiado y Dios también escuchó su oración. La segunda parte del verso número 2 dice:
Y él me oyó. Cuando en la angustia de Jonás clamó a Jehová, Jehová le oyó. Él realmente estaba angustiado. Él invocó en su angustia. Jonás invocó en su angustia a Jehová y no a otros dioses. Hasta que él se dio cuenta que estaba en el peligro, que lo lanzaron al mar, porque él era el culpable del por qué la gran tempestad se había levantado en el mar. Y entonces él, al momento de caer a las aguas del mar, él, no cabe duda que tuvo ese gran temor, se le fue el sueño y de pronto este hombre estaba clamando al Señor. ¿Por qué oró Jonás? Porque su angustia se dio desde el seno del Seol. El verso número 2 en su tercera parte nos dice de la siguiente manera: desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. ¿Qué es esto, amados oyentes, amigos y hermanos? El Seol. Déjenme decirles que el Seol es el lugar de los muertos. También se traduce como el propio infierno. La Biblia de la Septuaginta dice de esta manera: desde el vientre del infierno clamé. Imagínense, mis amados hermanos, la versión de la Septuaginta es una versión bíblica. Esa versión lo traduce de esta manera: desde el vientre del infierno clamé. Imagínense, amados hermanos, hasta en qué situación sintió Jonás que se encontraba. La Nueva Versión Internacional dice: desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio. Dice que desde la más profundidad del sepulcro se sintió estar Jonás y ahí él pidió auxilio. La Biblia Católica de Jerusalén dice: desde el seno del Seol grité. Jonás, mis amados hermanos, estando en el vientre del gran pez, él sintió una gran angustia. Y cuando él dijo que desde el infierno clamé, cuando él dice desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio, no significa que él estuvo en el ardiente infierno. Tampoco significa que él estuvo en el paraíso, ni mucho menos significa que él estuvo muerto. Escuchen, queridos hermanos, amigos y oyentes, Jonás no murió en el vientre del gran pez. Simplemente es una metáfora o un simbolismo que se refirió a la terrible prueba que él vivió en ese momento dentro de la panza del gran pez. Allá estaba Jonás. Quisiera imaginarme qué sentía Jonás al estar dentro de la panza de un pez. ¿Qué haría usted si usted estuviera ahí dentro de un pez? No cabe duda que Jonás estaba allí, no cabe duda que él sentía, olía la asquerosidad que había dentro del gran pez, y tal vez el pez se tragaba a otros peces, se tragaba el agua y todo le llegaba a Jonás allí adentro. Él se sintió en la ardiente angustia de su vida, él se sintió en el ardiente infierno al estar en el vientre del gran pez. Jonás. ¿Habrá otro hombre en la historia que ha estado dentro de un pez? La semana pasada salió en las noticias de que un hombre no fue tragado por una ballena. Allí sí prácticamente fue anunciado que fue una ballena, pero que no fue tragado, que parece que la ballena no era capaz o no permitió Dios que este hombre fuera tragado por este gran pez. Era un buzo que andaba en las aguas del mar y fue mordido, estuvo en la boca del gran pez. En la noticia dijeron que este hombre dio testimonio que tocó las encías de ese animal.
pero no fue tragado. Jonás sí fue tragado. Jonás sí estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. No tenía la bendición Jonás de saciar su hambre, de saciar su sed en ese momento, porque él se sentía y estaba en una asquerosidad de vida en ese preciso momento. Si le daba hambre, pobre Jonás. Si hubiera sido mexicano, no le caían sus taquitos ahí. Si hubiera sido de Guadalajara, no le hubiera caído sus tortas ahogadas. Pobre de Jonás. Si hubiera sido un salvadoreño, lamentablemente las pupusas no le llegaban a Jonás en ese momento. Si hubiera sido un costarricense, el gallo pinto no le llegaba a Jonás allí en el vientre del gran pez. Si hubiera sido un colombiano o un panameño, no le llegaba sus arepas en el vientre del gran pez. Imagínense, amados hermanos, 3 días y 3 noches al estar en el vientre del gran pez. Así que, hermanos, Jonás se sintió en el infierno al estar en el vientre del gran pez. Pero repito, no era literalmente porque él estuvo en el ardiente infierno que habla la Biblia, sino que así se sintió él en ese terrible castigo donde él se encontraba en el vientre del gran pez. Si le daba sueño, no podía jalar sus cobijas el pobre Jonás. No podía bañarse, no podía peinarse allí en el vientre del gran pez. ¿Por qué oró Jonás? No solo porque estaba angustiado, sino porque también fue echado en lo profundo de los mares. Miren lo que dice el verso número 3. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. ¿Por qué oró Jonás? Porque fue echado en lo más profundo de los mares. Él fue rodeado, dice, por la corriente, por las ondas que pasaron sobre él, las olas que pasaron sobre él. Amados hermanos, todo esto sintió Jonás en el momento en que él fue lanzado al mar. Y Dios, dice el capítulo 1, versículo 17, ya había preparado a un gran pez que tragase a Jonás. Qué tremenda situación, mis amados hermanos. ¿Por qué oró Jonás? Porque se sintió rechazado por Dios. ¿Alguna vez ustedes se han sentido rechazados por Dios? ¿Alguna vez ustedes han renegado el poder de Dios? ¿Alguna vez ustedes se han resentido con Dios? Hay muchas personas que se han resentido con Dios solo porque no han visto la respuesta de sus deseos. Jonás se sintió rechazado por Dios. Leamos todos en voz alta el verso número 4 y nos dice de esta manera. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Jonás, amados hermanos, oró porque se sintió rechazado por Dios. Sintió tal rechazo por el infierno que sentía vivir en el vientre del gran pez. Jonás sintió un gran infierno allá adentro. Ahora imaginémonos, amados hermanos, cómo sería el verdadero infierno que la Biblia habla. Es el lago de fuego que habla el libro de Apocalipsis en el capítulo número 20, versículo número 11. Y en el verso número 15 que habla esto. ¿Cómo sería esto si Jonás, solo por encontrarse en el vientre de un gran pez, él sintió un infierno allá? Ahora, ¿qué sería un fuego ardiente que nos habla el libro de Apocalipsis? Aunque sintió rechazo de Dios, Jonás aún así tuvo fe de volver a la casa de Dios. Aún así él dijo:
Él creyó: Señor, por fe yo voy a regresar a tu iglesia, a tu santo templo, porque eso nos dice en el la segunda parte del verso número 4, cuando dice: mas aún veré tu santo templo. O sea, Jonás tuvo la esperanza de volver a la casa del Señor. Jonás estaba desesperado, pero confió en Dios aún estando en tan difícil situación. Confió en que se iba él a deleitarse en la presencia del Señor al implorar esa misericordia. ¿Por qué oró Jonás? Porque sintió que las aguas lo rodearon hasta el alma. Eso dice en el versículo número 5. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Jonás, mis amados hermanos, tuvo que orar porque él sintió que las aguas le rodearon hasta su propia alma. Todo esto fue lo que sintió en el momento en que fue lanzado al mar por los marineros. Pensó que se iba a ahogar. No cabe duda que desde ese momento se asustó. Quizás ya no tuvo tiempo para orar más, sino hasta en el vientre del gran pez. Jonás estaba sufriendo allá adentro. ¿Por qué oró Jonás? Porque sintió el momento de estar a punto de ahogarse. Perdió la esperanza en algún momento, sintió la muerte, se sintió al borde de morir en algún momento. El verso 6 nos dice de esta manera: descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Jonás, mis amados hermanos, oró porque sintió morirse. Jonás oró porque se sintió estar al borde de la muerte. Cuando dice la palabra del Señor que sintió el momento de estar a punto de ahogarse, es que él sintió estar debajo de los montes, las raíces de los montes, a eso se refiere. Sintió la tierra, sus cerrojos sobre él. Es como una eterna prisión lo que Jonás sentía allá en el mar, allá en el vientre del gran pez. Pero a la vez sintió también la salvación de Dios. También sintió la mano del Señor. La tercera parte del verso número 6 nos dice: pero tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Jonás, mis amados hermanos, sintió la salvación de Dios. Jonás tuvo confianza en el Señor. En esa situación Jonás reconoció e invocó a Dios cuando él dice: oh Jehová, tú sacaste mi alma de la sepultura. ¿Cómo se sintió Jonás entonces cuando él estaba orando? Él se sintió ya muerto. Tal vez él ya pensaba que su cuerpo se estaba velándose, pero allí mismo, dentro del vientre del pez, tal vez él ya no tenía la esperanza de ver a su familia, pero al final de cuentas, él confió en el Señor. Y él dijo: la salvación está en el Señor. Tú sacaste mi alma del sepulcro, oh Dios. Y no solamente invocó, oh Dios, sino también declaró que el Dios verdadero era para él, era de él. Por eso el texto dice: Dios mío. Él reconoció que el Dios verdadero era el Dios de Jonás. Así que, mis hermanos, ¿por qué oró Jonás? Hemos aprendido que él oró porque se sintió angustiado. Oró porque fue echado a lo profundo de los mares. Oró porque se sintió rechazado por Dios. Oró porque se sintió en las aguas, abajo de las aguas, y porque sintió el momento de perder su vida por completo. En tercer lugar, ¿cuándo oró Jonás?
Primero aprendimos, mis amados hermanos, ¿dónde oró Jonás? Aprendimos que él oró en el vientre de un gran pez. ¿Por qué oró? Porque él estaba angustiado. Pero ahora en tercer lugar, ¿cuándo oró Jonás? Los versículos del 7 al 10 nos enseñan el momento del por qué y cuándo oró Jonás. Jonás oró cuando su alma desmayó. Miren lo que dice el verso número 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, ¿qué hizo Jonás, mis hermanos? Se acordó de Jehová. ¿Cuándo oró Jonás, amados hermanos? Cuando su alma desmayó. Cuando él sintió la muerte. Cuando él dijo, ya no hay más esperanza para mí. Ahí fue cuando Jonás oró. Se acordó de Dios. Su oración fue genuina. Y él dijo, Señor, ahora sí me acuerdo de ti. Ahora sí, mi Dios. Esta es la situación verdadera que el hombre y la mujer viven para siempre. Por lo regular no se ora a Dios. Hasta que cuando el hombre y la mujer se encuentran en terribles momentos, en difíciles momentos como en lo que se encontraba Jonás, hasta entonces se acuerda el hombre de Dios. Por eso, amados hermanos, estamos aprendiendo esta serie en cuanto a la oración. Es importante tomar un tiempo de clamor al Señor. Es importante de buscar un lugar privado para estar a solas con Dios y clamar al Señor en medio de nuestras angustias. Y no buscaríamos un lugar como el lugar que tuvo Jonás, donde él clamó al Señor. Pero Jonás estuvo en el vientre de un gran pez como castigo que Dios le dio. ¿En qué situación se encuentra usted? Si usted no quiere orar a Dios, si usted no quiere clamar a Dios, si usted siempre desobedece a Dios, no meramente Dios lo va a enviar a usted al vientre de un gran pez, como le pasó a Jonás, pero sí Dios puede aplicar otro tipo de castigo para nosotros. Un fracaso, un accidente, no nos salen bien las cosas, no encontramos trabajos, hay problemas en el hogar, o lo que sea, mis amados hermanos, o alguna enfermedad, cualquiera de las situaciones, amados hermanos, hasta entonces, lamentablemente, nos acordamos de Dios. Y no debe ser así, queridos hermanos. Jonás oró hasta que su alma desmayó. Hasta entonces se acordó de Dios. Querido hermano, amigo, oyente que nos está escuchando, no se acuerde usted de Dios hasta el momento en que usted se encuentre angustiado. Mejor clame al Señor en todo momento. Dios nos puede librar de problemas. Dios nos puede librar de enfermedades, de angustias, de accidentes, de peligros. Pero es importante a que nosotros estemos a cuentas con Él en todo momento. Así que, ¿cuándo oró Jonás? Cuando su alma desmayó. Pero también oró cuando había llegado al límite. Él estaba tan desesperado que pensó que su oración llegó hasta el templo de Dios. Miren lo que dice la segunda parte del verso número 7. Y mi oración llegó hasta a ti en tu santo templo. Jonás creyó, se desesperó, y él, por estar desesperado, creía estarse en el templo del Señor. Por eso, amados hermanos, ya no más huidas de Dios, porque Dios puede castigar. Dios puede aplicar su vara a sus hijos. A Jonás le aplicó el azote. Y ese azote no fue una enfermedad, el azote no fue un accidente, el azote no fue un fracaso, el azote no fue problemas familiares, el azote fue en el vientre de un gran pez. Se sintió en el infierno Jonás al estar en el vientre de un gran pez. ¿Cuándo oró Jonás? Jonás oró
cuando reconoció que los incrédulos siempre rechazan a Dios. ¿Hasta qué punto llegó Jonás también? Él dijo, Señor, es que los que te rechazan, Dios mío, no les pasa nada, pero yo aquí estoy, Señor. Se acordó Jonás. Verso número 8, miren lo que dice. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Esto significa que Jonás oró al Señor cuando él se acordó que los incrédulos rechazan todo el tiempo al Dios vivo y al Dios verdadero. No cabe duda que él, al estar en el vientre del gran pez, dijo, Dios mío, ¿por qué estoy aquí en el vientre de este pez? Yo no soy incrédulo, yo no soy borracho, yo no soy drogadicto, yo no soy problemático en las calles, soy un profeta de Dios, pero estoy aquí, Señor. Los que te rechazan se apartan de la misericordia, se apartan de la verdad, pero yo, Señor, soy tu hijo. Hasta entonces se acordó Jonás de Dios. No cabe duda que él pensó de los malos que estaban libres en la tierra, allí caminando, paseando, comían, bebían, a lo mejor, pero Jonás, un profeta, un siervo de Dios, se encontraba en el vientre de un pez por su desobediencia. ¿Cuándo oró Jonás? Cuando su alma en verdad cambió. ¡Qué tremendo! Era un profeta de Dios. Era un siervo de Dios, pero su alma no había cambiado de verdad. Él oró hasta que de verdad cambió. Verso número 9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Jonás cambió de verdad y él prometió alabar a Dios. Él dijo, Señor, las alabanzas te voy a ofrecer sacrificios, dijo Jonás en el vientre del gran pez. No cabe duda, él queriendo salirse del vientre del pez, quizás quería salirse, quizás subía un poco al cuello del pez, pero el pez al tragar no sé cuántos litros de agua, y Jonás se iba otra vez corriendo hasta el fondo de la panza del gran pez. Pobre Jonás, quería salirse de ese lugar. Él le dijo al Señor, Señor, quiero ofrecer sacrificios a ti, pero sácame de este lugar, Señor. Y a la vez dijo, pagaré lo que prometí. Él hizo promesas. Él le dijo al Señor, Señor, sácame de aquí, pero por favor, hoy sí te voy a obedecer, Señor. Hoy sí iré a Nínive cuando tú me saques de ese lugar. Predicaré tu palabra cuando tú me saques de este lugar. ¿Cómo es el hombre, verdad, mis hermanos? Cualquiera hubiera hecho lo mismo. Si usted hubiera sido Jonás, usted hubiera estado en el vientre del gran pez, no cabe duda que también en ese momento usted hubiera hecho promesas delante de Dios. Dios, sáqueme de aquí y te prometo ser fiel a ti, Señor. Todos los domingos iré a la iglesia cristiana de Shaddai. Voy a glorificarte, Señor. Te voy a ofrendar. Voy a ofrecer sacrificios. No cabe duda que hasta entonces habrían muchas promesas. Jonás hizo sus promesas. Él dijo, Señor, te voy a alabar, voy a ofrecer sacrificios, Dios mío, pero sácame de este lugar. Pagaré lo que prometí, dijo él. Y reconoció también que la salvación es de Jehová. Él dijo en la parte final del verso 9, la salvación es de Jehová. Él dijo, Señor, es que solo en ti hay salvación. Dios eterno, solo tú eres el que tienes todo el poder para sacarme de este lugar. Solo tú puedes salvar a la gente de Nínive, Dios mío. Así que, Señor, ya no aguanto, sácame de este lugar, por favor. Imagínense, hermanos, pero Dios sí escuchó la oración de Jonás, pero no lo sacó inmediatamente de sus oraciones.
¿Cuánto tiempo tuvo que pasar Jonás en ese lugar? 3 días y 3 noches. Un clamor en un lugar extraño. ¿Le gustaría a usted clamar en el vientre de un gran pez? ¿Verdad que no? ¿Cuál es el pez suyo? ¿Cuál es el problema suyo? ¿Cuál es el infierno que usted está viviendo en este momento? Como lo que Jonás sintió, vivir un infierno en el vientre del gran pez. Hasta entonces hizo su promesa. Eso es lo que el hombre hace hoy en día, ¿verdad? Hoy sí te prometo servir, Señor, pero sáname. Eso es lo que sucede. Es increíble, pero Dios escuchó a Jonás. Dios quería cumplir sus propósitos a través de la vida de Jonás. ¿Cuándo oró Jonás? Cuando su alma realmente cambió, fue cuando Dios le respondió. Versículo número 10. Leamos todos juntos lo que dice el verso número 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Esa experiencia infernal que Jonás tuvo fue de parte de Dios. Mandó Jehová al gran pez. Ese pez estuvo al servicio de Dios. Ese pez obedeció a Dios. Dios no necesitaba alguna herramienta para jalar a ese gran pez. No tuvo que meter Dios carnitas a no sé cómo se llama, la anzuela para jalarle al gran pez. Nada. Dios solamente le dice al pez, allá tienes, ¿qué? Un refrigerio. Y ahí estaba Jonás. Solo que Dios le dijo a ese pez, no lo mastiques, por favor. Trágatelo nomás. ¿Qué hubiera pasado si el pez hubiera masticado a Jonás? Pues se hubiera muerto, ¿verdad? Pero Dios no quiso que masticara ese gran pez a Jonás. Lo tragó en vida. Y Jonás estaba vivo allá adentro. Y cuando se cumplieron los 3 días y las 3 noches, mandó Jehová nuevamente al gran pez. No cabe duda, le dijo a su creación, porque Él lo creó, Él lo hizo. Bueno, mi pez amado, ya me hiciste el trabajo, ahora ve a tierra, por favor, y vomita a ese chamaco que está allá adentro. Jonás. El texto dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. No cabe duda que ese vómito, mis hermanos, era asqueroso. Y salió Jonás allí. ¿O acaso un vómito es hermoso? ¿Verdad que no? Y ahora es el vómito de un gran pez. Y sale allí Jonás. ¿Entre qué otras cosas salió juntamente con Jonás? No sabemos. ¿Qué más? Cuando estemos en la presencia de Dios, tal vez le vamos a hacer una entrevista a Jonás, ¿verdad? Le vamos a decir, a ver, Jonás, ¿qué sentiste al haber estado en el pez? ¿Qué cosas salieron cuando te vomitó? ¿Cómo sentiste? ¿Cómo te sentiste estar allá? ¡Qué historia tan maravillosa, hermanos! Tal vez para muchos sería, no, hombre, cuál maravilloso si estuvo dentro del pez. Es maravillosa la historia, mis hermanos, porque aquí aprendemos que quien tiene el control de nuestras vidas es Dios. Y no es uno mismo. Por eso les decía, Dios tiene el derecho de tomar el control de nuestras vidas y de darnos un azotazo, aunque no en el vientre de un gran pez, pero de otra manera Dios lo puede hacer. Para terminar, hermanos, Dios castigó fuertemente a Jonás. ¿Por qué causa? Por su desobediencia. Dios le había dicho que saliera a predicar a Nínive y él, en vez de ir a Nínive, huyó de la presencia del Señor. Subió a un barco distinto y se fue a un lugar a pasear, a esconderse, lejos de la presencia del Señor. Y según él, se echó su gran sueño, ¿verdad?
voy a dormir para que Dios no me vea y que no me despierte. Y no sabía lo que le esperaba al pobre Jonás, un gran pez. No sabía que él pasaría 3 días y 3 noches en el vientre de gran pez. Consecuencias de la desobediencia a Dios. Por eso, amados hermanos, si Dios nos ha llamado a nosotros, en este caso este mensaje es para los cristianos, si Dios nos ha llamado a nosotros a servirle a Él, obedezcamos a Él en su servicio, en sus caminos, seamos obedientes y fieles a Dios, llevando a cabo el gran trabajo que Él nos ha encomendado. Y si usted, amigo que nos está escuchando, usted no es creyente, usted no es de Dios, no le ha entregado su corazón a Cristo Jesús, también Dios puede aplicar una gran situación a usted para que ese sea un medio para que usted se acercara a Dios. Dios está hablando de muchas maneras. Dios ha tratado con las personas de distintas maneras. Algunos ya sin un pie, otros ya sin una mano. Hasta entonces vienen las personas a la presencia del Señor. Otros con una enfermedad mortal. Hasta entonces vienen a la presencia de Dios. Mejor, si usted todavía se encuentra entero en su cuerpo y su salud, hoy en día, mejor acérquese a Cristo. Busque a Dios, alábele a Él, glorifíquele a Él. Y si usted es creyente que me está escuchando, no desobedezca a Dios. No debemos de desobedecer a Dios, porque Dios puede aplicar su vara para nosotros, como lo hizo con Jonás. Como les digo, a nosotros de otra manera lo puede hacer. Dios libró a Jonás. Dios libró a un hombre desobediente. Le tuvo misericordia a un hombre desobediente. También Dios puede tener de nosotros misericordia. A lo mejor usted que me está escuchando, en este preciso momento, usted es desobediente a Dios. Pero Dios todavía le tiene misericordia. Dios todavía le tiene compasión para que usted se aproxime a Él y le pida perdón. Y también le rinda su vida a los pies de Él. ¿Obedece usted a Dios? ¿Es usted tan obediente a Dios? Usted, hermana, usted, hermano, que está en este lugar, ¿es usted obediente a Dios? ¿Obedecemos al Señor en todo lo que nos ha llamado, en todo lo que concierne a ser sus hijos? O a lo mejor no somos obedientes al Señor. Y Él puede aplicar su vara a nosotros. Mejor seámosle fieles. Y que tomemos nuestro tiempo de oración en todo momento, implorando misericordia de Dios en todo momento.